Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María Fernanda. Bueno, yo soy profesora en Ciencias de la Educación y bueno, actualmente estoy en una asesoría pedagógica en la ciudad de Centenario, en el CEPEN número 1, en el turno mañana. Bueno, me presento. Buen día. Yo soy Marita Molina, supervisora del Distrito 10, que tiene a su cargo escuelas de Plotier, El Chocón y Cenillosa. Bienvenida, Marita. Hola, buen día. Mi nombre es Mariana Hernández, soy actualmente asesora pedagógica del CEPEN número 11 de Andacollo. Buen día, ¿cómo les va para todos? Mi nombre es Virginia Martín, soy auxiliar de asesoría pedagógica del CEPEN número 11 y tengo el placer de haber trabajado el año pasado con ustedes con mucho acompañamiento, así que la verdad que está re bueno volver a fortalecer el vínculo y en definitiva seguir trabajando en conjunto, que para eso estamos. Así que gracias chicas y bienvenidas, porque la verdad que fue un gusto, aprendí un montón también el año pasado. Así que bueno, gracias. Y además, bueno, reconocer el trabajo porque estábamos permanentemente en contacto con ustedes y bueno, y con Mariela, que es la vice del nocturno. En este caso, estoy de nuevo en el turno intermedio, así que trabajo en el turno mañana, tarde y noche en la escuela. Así que digo como para que sepamos que por ahí nos podemos encontrar en algún momento. Así que gracias, chicas. Hola, buenos días. Soy Buenos Cecilia días. Peñailillo, auxiliar en asesoría pedagógica del CEPEN número 11. Bueno, soy docente y preceptora del CEPEM 17. Buen día a todos, de Villa Langostura. Bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Claudio Contreras, soy supervisor de nivel medio del Distrito 3. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Rivera José Daniel, soy profe de matemática y actualmente estoy como supervisor de nivel medio del área de matemática del Distrito 1. Bien. Mi nombre es María de Belén Arancay, profesora en Ciencias de la Educación, actualmente supervisora a nivel medio en la localidad de Zapala, Distrito 3. Hola, Belén. ¿Cómo estás, Ele? Un gusto. Buenos días a todos y a todas nuevamente. Soy la profesora Andrea Ferrari, supervisora institucional del Distrito 14 Andacollo. Tengo a cargo el CEPEN 11, que se presentaron las colegas recién, el CEPEN de Manzano Amargo, de Barbarco, las residencias estudiantiles de Andacollo y Las Ovejas, el CEPEN número 84 de Huinanco y próximamente el CEPEN número 97 de la localidad de Los Niches. Muchas gracias, chicas, por el encuentro. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Gabriela Sánchez, soy profesora de Lengua y Literatura, supervisora del Distrito 1. Tengo a mi cargo algunas escuelas públicas y de gestión privada también. Así que bueno, muy contenta del encuentro, chicas, muy interesante y muchas gracias por el espacio. Gracias. Buen día. Yo soy Liliana Ocampo, auxiliar de asesoría del CEPEN 4 de Chosmalar, y comparto que está muy interesante el encuentro. Mi nombre es Claudia Fernández, también soy auxiliar de asesoría pedagógica del CEPEN número 4. Buen día, mi nombre es Evelyn Córdoba y soy profesora de matemática y trabajo en el CEPEN 94 y 95, el 95 de Manzano Amargo y 94 de Barbarco. Y es mi primera experiencia en relación a este tema. Bienvenida. Pendiente de presentación, que se anime a que quede en el chat como para conocer un poco las zonas que están presentes en el encuentro. Y bueno, vamos a dar inicio a esta segunda parte. El objetivo son unas placas con preguntas como disparadoras para poder conversar y generar un diálogo con ustedes. Y en función a eso, una segunda placa donde clarifica un poco lo que podemos llegar a conversar en función a cada una de las preguntas, ¿sí? En esta primera placa, bueno, la pregunta que surge, primera y fundamental, y lo que da inicio al ingreso de un estudiante a la modalidad es, ¿cuáles son los requisitos para inscribir a la o el estudiante en la modalidad? Bueno, un poco lo fuimos trabajando en la primera parte del encuentro, queremos ver qué quedó de esa primera parte, qué conocen de lo que han transitado en la modalidad, que nos puedan, digamos, aportar a esta pregunta, quién se anima a poder hablar y desarrollar un poco.
El certificado médico por 30 días. Bien. Primero un certificado médico por 30 días o más, que indique ¿qué tiene que indicar el certificado? Esto también es importante. Tiene que indicar un reposo en el domicilio. Bien. Tiene que indicar un reposo escolar, tiene que decir el certificado que indica reposo escolar, ¿sí? No tiene que decir reposo físico, porque eso ya nos denota otras cuestiones y hay que hacer después como una auditoría del certificado, ¿sí? El certificado que ingresa inmediatamente o que da inicio al proceso, es un certificado que indica reposo escolar por 30 días o más, ¿sí? Y con un diagnóstico determinado y certificado por el profesional que corresponde. Por ejemplo, un certificado de salud mental tiene que venir certificado o por un psicólogo o por un psiquiatra, ¿sí? El profesional acorde a la disciplina, ¿sí? Bien. No sé si capaz que mi pregunta capaz que está más adelante, pero bueno, ya que me abrieron la puerta, la voy a presentar. El tiempo del certificado médico del reposo del estudiante o la estudiante, ¿hasta dónde abarca? Y quiero ser preciso en esto, como por ejemplo, me dan si abarca hasta donde terminan el periodo lectivo, si también incluye las mesas que son, por ejemplo, en media, las mesas de previo equivalente, porque se ha presentado alguna vez una situación, bueno, que hay docentes o compañeros o compañeras que no quisieron tomar mesa de examen porque el certificado supuestamente domiciliaria no entra o no cubriría lo que serían las mesas de examen de previo, libre y equivalente. No sé si eso está normado o si eso todavía se puede construir. Bueno, es una duda administrativa y pedagógica que todavía sigo arrastrando y no sé si esto se resuelve acá o si están los tiempos establecidos para qué momento abarca el certificado médico. No Bien, sé el certificado, digamos, el tiempo de acompañamiento de la modalidad depende de los días que se establece el certificado, ¿sí? Si no hay una renovación del certificado y el certificado venció, cesan esas horas, ¿sí? No se le da la continuidad a la modalidad. Entonces, el tiempo en que la modalidad acompaña al estudiante va a estar determinado por el tiempo que indicó el médico de reposo escolar, ¿sí? Eso como fundamental. Todas las horas terminan, bueno, este año, Cami, cesaron, si tiene continuidad el certificado, de todas formas, todas las horas cesan. ¿Este año en qué fecha fue, Cami? Cesan, todavía no cesaron. El 28 porque es el cierre de ciclo lectivo. 28 de febrero. Por más que tengan continuidad las horas, o tengamos un certificado que indique continuidad más allá del 28 de febrero, cesan las horas ahora el 28 de febrero, y a partir del 28 de febrero se arma una nueva propuesta de trayectoria escolar para ese estudiante para determinar una nueva designación de docente, ¿sí? Ese es el procedimiento digamos, de la continuidad en cuanto a las horas. O cesan cuando el certificado no se renovó, o cuando el estudiante, por supuesto, se reinsertó a la escuela, o cesan al finalizar el ciclo lectivo. Sí tiene la continuidad del certificado, obviamente. Son todos estos factores a tener en cuenta. No sé si fui clara. Sí. Todavía por ahí, no sé si me expresé bien, pero voy a repreguntar. El certificado médico cubre en un periodo regular del estudiante dentro del establecimiento. Las mesas de examen, por ejemplo, de una asignatura previa, y acá le hago la pregunta directa, también permitiría que el estudiante pueda transitar las mesas dentro de la modalidad de domiciliaria hospitalaria. Hemos tenido experiencias, siempre se construyen en conjunto con supervisión el tema de las mesas de examen,
¿sí? Pero han habido algunas experiencias con respecto a la toma de mesa de examen en domiciliario. Está bien. ¿Sí? Gracias. Pero Sí, ahora sí. siempre se construye esta propuesta en particular con el supervisor institucional. Está bien, está bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Cele, te interrumpo un minutito para responder una pregunta rápida. Pregunta Graciela, en el caso de las escuelas con periodo escolar septiembre-mayo, ¿se mantiene la fecha el 28 de febrero? ¿Sí? La respuesta en ese caso sería no, porque el ciclo es muy diferente. Entiendo que estamos hablando de ruralidad, ¿verdad? No es la misma fecha. De hecho, se han hecho designaciones, tenemos escuelas con este tipo de periodo. Exacto. Bueno, nosotras junto con Cele notamos que como dos puntos muy importantes, uno que ya lo habían mencionado, contar con un certificado médico por 30 días o más que indique reposo escolar, pero en un primer momento lo más importante es que estamos hablando de un estudiante que esté matriculado en una escuela secundaria, ¿sí? En condición de regular. Y eso no es dato menor, no es dato aparte, y es muy importante que se trate de un estudiante que esté en condición de regular y que esté matriculado en alguna escuela de educación secundaria, hablemos de CPEM, EPEA, EPET, ¿sí? Todas las escuelas técnicas. Es muy importante eso, que esté matriculado en condición de regular y en un segundo momento contar con un certificado por 30 días o más que indique reposo escolar. Una vez que estén esas dos condiciones, se da se hace el contacto con la dirección general y se plantea la situación para ver cuál es la mejor estrategia para poder acompañar a este estudiante. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué situaciones de enfermedad pueden ser pensadas para la modalidad? Yo creo que son chicos que están en factor de riesgo, sea por el tema de la pandemia que tenemos ahora, bueno, como están poniendo ahí en el chat, embarazos, enfermedades donde no puedan trasladarse, inmunodepresivos. Bien. Accidentes, bien. Ahí vuelve a surgir la pregunta de salud mental, ¿sí? Primero, el certificado de salud mental tiene que estar certificado por un psicólogo o un psiquiatra, no por un médico clínico, esto como fundamental. Tiene que indicar un diagnóstico. Cuando surge el certificado de salud mental, nosotros lo que indicamos, primero le damos un ingreso, ¿sí? Un ingreso no implica que ya esté inscrito y ya se designe un docente, sino que ya estamos trabajando sobre esa situación. Y se le indica, en paralelo a la escuela de origen, que contacte al equipo interdisciplinario, en este caso esto sucede en todo el interior de la provincia, el EAOPIE, que trabajamos en conjunto con la modalidad, que son los profesionales que están, digamos, preparados o dedicados a poder intervenir o trabajar en conjunto con el equipo tratante, ¿sí? Para hacer en conjunto el despeje, tanto el EAOPIE, la modalidad, como el equipo tratante, de ver si la situación del estudiante amerita el ingreso de la modalidad o no, o existen otro tipo de estrategias, ¿sí? Muchas veces ha sucedido que ante la llegada de un certificado, nos ponemos en contacto con el equipo tratante, le explicamos en qué consiste la modalidad y qué otro tipo de estrategias hay, y construimos otro tipo de propuestas, por ejemplo, no sé, asistencias intermitentes del estudiante a la escuela, otro tipo de modalidades, ¿sí? Marcela. ¿Cómo? Y que no implica el ingreso a la modalidad o implica el ingreso de la modalidad posterior y de probar o intentar con otro tipo de estrategias, ¿sí? O el certificado o la situación del estudiante está en un episodio agudo de su diagnóstico y no están las condiciones dadas para que ingrese un docente al domicilio, ¿sí? Bueno, todo un montón de cuestiones que se evalúan previo a determinar el acceso a la modalidad o no, ¿sí? Eso sucede con los certificados de salud mental.
Implica todo un proceso de despeje previo al ingreso de un docente o una designación de un docente al domicilio. Cele, ahí escribieron algunas cosas al chat. Sí, no veo el chat, porque ¿No estoy ves en el una chat? tablet. No, Bien. por ahí cuando surgen nada más, pero... Bueno, bueno, hablan de esto, de si no quedó claro que certificados psicológicos son tenidos en cuenta para solicitar intervención, que vos diste una respuesta. Después dicen, bueno, en la misma línea dice, hablando de salud mental, incluiría ataques de pánico, entre otros padecimientos. Yo, bueno, creo que fuiste clara que siempre hay un despeje y un trabajo en conjunto por cada situación, ¿no? No sé si querés agregar algo más a eso. Sí, no hay diagnóstico que incluya o no incluya, ¿sí? Tiene que ver con la salud mental, está tipificado, ¿sí? Por el manual de psiquiatría hay un código que lo determina el diagnóstico y esto lo hace el profesional tratante. No implica si ataques de pánico incluyen o esquizofrenia incluye, no pasa por el diagnóstico, sino por la situación general en que está atravesando el estudiante, ¿sí? No hay una determinación en cuanto al diagnóstico puntualmente. Bien. Estuvo otra pregunta que decía tratamientos oncológicos, operaciones complejas, como una columna vertebral, por ejemplo, si esas son tipos de enfermedades pensadas para la modalidad. Sí, desde ya. Y hay una más que me parece muy importante tomar, que dice, es una respuesta, en realidad una afirmación, dice, toda enfermedad con certificado mayor a 30 días, como respuesta Bien. a la pregunta. Bien, perfecto. Por ejemplo, voy a relatar una intervención que hicimos ayer que me parece interesante, donde el médico de nuestra modalidad se pone en contacto con un médico tratante ante un determinado diagnóstico y en conjunto pueden ir evaluando de médico a médico otro tipo de alternativas que no tienen que ver con la modalidad, sino que poder ir planificando la reinserción del estudiante paulatinamente a la escuela. Entonces, me parece interesante el abordaje entre las disciplinas, de pensar a ese estudiante no de forma estanca o solamente mirando el diagnóstico, sino mirando las posibilidades que ese estudiante tiene de poder continuar con su escolaridad, ¿sí? Un poco eso quería como traer de referencia, de que siempre es una construcción estudiante-estudiante, no es como una cuestión matemática. En cuanto hay un diagnóstico, hay un certificado, ingresa la modalidad inmediatamente y esa es la respuesta, ¿no? Hay diversas respuestas. Cele, me quedó una pregunta de la diapo anterior, así que voy a aprovechar ahora a responderla porque no la vi. Dice que es en caso de las escuelas que trabajan en la ruralidad, ¿cuál sería la fecha de corte? Sigue siendo término de ciclo lectivo, ¿sí? Pero para aquellas escuelas que tienen ciclo septiembre-mayo, ¿sí? No estoy segura actualmente de la fecha en este preciso momento, pero sería cierre de ciclo lectivo. Igualmente, hay otras razones también por las cuales el certificado, digamos, o bien se empieza una nueva trayectoria, o bien se termina, digamos, el certificado, que puede ser por alta médica, sí, pueden ser muchas razones también, más allá del cierre de ciclo lectivo. Sí, el motivo por ahí de cese no solamente tiene que ver con el ciclo lectivo, hablamos de cese del docente, ¿no? Que fue designado para ese acompañamiento. También puede ser porque por finalización de la causal, es decir, supongamos que llega a la instancia del POEC, pero el estudiante continúa con una situación de reposo escolar, pero aprobó todas las materias, digamos, no hay razón de ser para que continúen esos docentes, entonces se procede al cese, ¿sí? O en algunas materias continúa el POEC, doy este ejemplo que es como claro, ¿no? En algunas materias continúa el POEC, pero supongamos que fue designado un profesor de inglés y aprobó inglés, se cesa
a ese profesor de inglés, porque no continúa, digamos, con la tarea que es acompañarlo desde el domicilio al estudiante, ¿sí? Entonces hay múltiples modos de cese también, ¿sí? Bueno, la pregunta, ¿qué implica la articulación entre la escuela de origen y la modalidad? ¿Quiénes articulan? ¿Sí? Para nosotros y sobre todo para el interior de la provincia es fundamental la articulación entre la escuela de origen y la modalidad. Si no hay articulación, es muy difícil de poder llevar a cabo la designación de los docentes, de darle continuidad a lo administrativo, dar continuidad a las trayectorias. Entonces, intentamos hacer un gran fortalecimiento con las escuelas de origen, generalmente son algunos referentes que, digamos, toman la posta con respecto a continuar, darle continuidad a estas trayectorias a estos estudiantes, y intentamos fortalecer el diálogo continuo con las escuelas de origen. ¿Quiénes piensan ustedes que son los que deberían articular entre la modalidad y la escuela de origen? O si lo piensan en sus instituciones, ¿quiénes generalmente llevan a cabo estas situaciones? Hola. A veces la articulación, por lo general, no siempre, pero muchas de las veces está a cargo de asesoría pedagógica, o de en conjunto entre asesoría pedagógica y los vicedirectores de las instituciones, que son los que también trabajan la parte pedagógica de los alumnos, ¿no? Bien, la asesoría pedagógica. ¿Quiénes más pueden articular? ¿Qué piensan? No solamente en lo administrativo, sino en darle continuidad a la propuesta de trayectoria escolar. El EAOPIE, como equipo de apoyo de las escuelas de origen, bien. Directivos y asesores, bien. Ahí están, si querés te voy leyendo lo que están poniendo en el chat, Cele. Están poniendo Sí. supervisores institucionales, asesoría, dirección, y poner en conocimiento supervisor. Articulan el equipo de conducción y asesoría en conjunto con supervisión, EAOPIE. Hay una pregunta que dice, ¿directivos y asesores no forman parte de la escuela de origen? Sí, claramente. Trabajo articulado con jefes de departamento también, ¿sí? Los docentes. Eso es lo que van Bien. poniendo. El supervisor institucional, fundamental, es importante que la escuela de origen notifique al supervisor que que hay un estudiante que está atravesando una situación de enfermedad, que se solicita la intervención a la modalidad, o cuando tienen estas situaciones consultar al supervisor para pensar en alternativas de acompañamiento a estos estudiantes. Es importante. La asesoría, la dirección, supervisión, ¿quiénes más? No solamente la escuela de origen trabaja con la supervisión, también nosotros nos ponemos en varias oportunidades en contacto con los supervisores. También es importante pensar el rol del preceptor, ¿sí? Creo que nos surgió como figura importante de convocar, ya que el preceptor es los que conoce a todos los compañeros y los profesores del curso, es el que puede hacer la vinculación del estudiante con sus compañeros. Esto es algo importante a tener en cuenta, no solamente tiene que ver con los contenidos y con las materias en sí, sino también lo vincular por parte del estudiante, que no se pierda, que se le dé la continuidad, pensar que este estudiante no está sentado en la silla en el banco del aula, pero está, ¿sí? Esto es importante, visibilizar y hacerlo parte. Los jefes de departamento, muchas veces trabajamos con los jefes de departamento, que son los que tienen, digamos, una mirada amplia de las áreas, y nos ofician de nexo, y a veces se tienen que hacer algunas adaptaciones con respecto a los contenidos. Hemos tenido muy buenas experiencias con bibliotecarias, ¿sí? Que tienen un conocimiento de toda la institución y manejo de los materiales.
y bueno, tienen una visión como interesante también de la institución, también se los puede formar parte digamos, de estas propuestas de trayectorias escolares. Cada institución es particular y tiene su dinámica, por eso en cada institución van surgiendo distintas figuras, no siempre es la asesoría, ¿sí? Generalmente y frecuentemente es la asesoría pedagógica, pero en otras instituciones van surgiendo otros cargos que también forman parte de darle continuidad a la propuesta, ¿sí? Cami. Selem, quedó una pregunta, así que la voy a leer. ¿Qué sucedería con estudiantes con comorbilidades que le impidan concurrir a la escuela por riesgo COVID? Bueno, primero tendríamos que tener el certificado como para poder analizarlo, ¿sí? Y trabajarlo en conjunto con el médico tratante, ¿sí? Eso como principal. No hay una respuesta, sino hay que pensar cuál es el diagnóstico, cuál es la situación del estudiante. En esto de la articulación, seguir reforzando que la modalidad es una propuesta transitoria, ¿sí? Que es temporaria, que no es permanente, no es para siempre, y que el objetivo nuestro siempre es la reinserción del estudiante. Siempre lo decimos y lo vuelvo a decir, que el mejor lugar para que esté un adolescente en este caso es la escuela, ¿sí? Y es corresponsabilidad, no hay una derivación de la escuela de origen a la modalidad, sino que somos corresponsables y trabajamos en conjunto para garantizar esta propuesta de trayectoria escolar. La modalidad viene a acompañar, ¿sí? A darle una herramienta que en otro tiempo atrás, era la escuela de origen la que tomaba, digamos, la posta de esta situación y acompañaba a estos estudiantes. Bueno, ahora existe una modalidad que acompaña, que da horas, que da estrategias para poder garantizar la continuidad. La modalidad no reemplaza las 12, 14 materias que tiene el estudiante, ¿sí? No la reemplaza en su totalidad, da herramientas, ¿sí? Entonces la escuela de origen tiene que seguir estando, y tiene que seguir acompañando. Nosotros vamos a estar ahí para poder asesorarlos y orientarlos, ¿sí? Bueno, un poco como a modo de síntesis de lo que decía recién, es responsabilidad de todos los actores del sistema educativo que los estudiantes puedan transitar las trayectorias educativas continuas y completas. ¿Alguna consulta con respecto a lo anterior antes de pasar a esta nueva pregunta? Hola. Bueno, yo en realidad no sé si es algo que se me vino ahora y no quería dejar de preguntarlo, capaz que corresponde a otra pregunta u otra cosa, o no corresponda, no sé, pero digo, pensando en la situación de ruralidad, teniendo en cuenta las distancias, ¿no? y las cuestiones de aislamiento territorial que tienen las comunidades mapuche, en este caso el CEPEN donde trabajo, cuando alguien se asigna como maestro domiciliario, ¿no? Digamos, ¿está garantizado el transporte? Por ejemplo, esa es una duda mía, porque si alguien tomase ese cargo, ¿no? Debería tener también garantizado la movilidad, ¿no? Digamos, también sí, en términos de dinero, pero la movilidad de transporte. ¿Eso se gestiona por otro lado, viene en conjunto? ¿Cómo es en específico para la modalidad en caso de que necesitemos recurrir a esta modalidad para garantizar el acompañamiento de un estudiante en situación de enfermedad? Porque acá, digamos, lo que es el transporte y la movilidad es de suma importancia. Y hay muchos docentes que no pueden acceder, o pueden acceder, pero después no pueden ir a las comunidades que quedan tan lejos. Esa me quedó como plantada la pregunta y, como digo, que capaz que no corresponde a este plano, capaz que después, pero no quería dejar de hacerla. Como inquietud. Sí, en realidad no hay un transporte designado para los docentes. No nos sucede con frecuencia. Cuando nos sucede, evaluamos a ver cómo podemos
asesorar u orientar, pero no hay un transporte específico para estas situaciones. Bueno, también quería comentar lo que aportaron en el chat. Dice, el directivo debe proporcionarle la declaración jurada de movilidad y elevar la administración del distrito. Es la misma modalidad que para cualquier docente. Aporta el supervisor Fabricio de Jiménez. Seguimos con la siguiente, Selén. Ah, esta es en realidad, ¿no? Sí, es esta. Es esta. Dice, ¿qué indicadores consideran importantes para elaborar la trayectoria escolar para la o el estudiante en situación de enfermedad? ¿Les surge algo? ¿Qué piensan? Si tendrían que armar una propuesta de trayectoria escolar, ¿qué tendrían en cuenta? Hola, buen día. Yo es la primera vez que participo en estos encuentros y me parece importante que se le pueda dar un sentido al alumno en su trayectoria, que posea expectativas con lo que uno trabaja, establecerle los vínculos sociales, porque los han perdido de alguna manera, y que también se pueda reencontrar con lo que puede hacer. Bien. Perfecto, eso es lo que apuntamos. A veces se piensan en trayectorias que son muy difíciles de alcanzar para el estudiante, y eso genera una sobreexigencia que termina, digamos, no generando buenos resultados. Entonces, a veces las trayectorias también se pueden ir pensando y repensando. Muchas veces planteamos una trayectoria en un inicio que después resulta que no resulta, o por ahí necesita más horas, o se puede involucrar otras materias. Entonces es una construcción esta propuesta de trayectoria escolar. Así que más que interesante lo que traes. Bien, a esto sumamos lo que decían ustedes hoy, no olvidarnos que es un estudiante en situación de enfermedad. Y pensar en esto, en cómo potenciarlo, y justamente en esto tiene que ver las actividades que muchas veces se elaboran, que sean alcanzables, considerando la situación del estudiante. Y bueno, justamente muchas veces tal vez esto hace que se vinculen o se desvinculen. Entonces es muy importante trabajar con esto, con un estudiante en situación de enfermedad, porque justamente hay un tiempo que necesita y un trabajo diferenciado. Y después, en esto que planteaban de los objetivos, al momento de elaborar la propuesta, pensar en esto, en la revinculación, y por ahí ver que el objetivo no pase solo por el contenido y el conocimiento, sino por la persona, que justamente necesitamos traerlo a la escuela, revincularlo, para que pueda hacer un trayecto con el grupo de pares, con los estudiantes en general. Cami, ¿querés leerme lo que dice en el chat? Porque no... Sí, perfecto. Dice, la propuesta debe ser significativa teniendo en cuenta su situación de enfermedad, tratando de reducir los efectos negativos de su aislamiento, su situación de enfermedad, luego pensar los contenidos troncales de su carrera, pensando en sostener su vínculo con la escuela y su reinserción. Después dicen, según condiciones y circunstancias, generar propuestas significativas, motivadoras, realistas, que pueda reencontrarse con sus posibilidades, resignificar, hacer un buen andamiaje en aquellas asignaturas que le resulte de mayor complejidad para él o la estudiante, y pensarlo como sujeto de derecho. Qué bueno, todo lo que salió. Cami, ¿querés avanzar en la siguiente placa? A Perfecto. modo de síntesis, porque mucho lo dijeron ustedes. Sí. Bueno, para la elaboración de estrategias de enseñanza hay algunos puntos a considerar. Una tiene que ver con el diagnóstico. Si bien no nos centramos en el diagnóstico, es importante determinar, ¿sí? No es lo mismo un estudiante que va a transitar todo el año en la modalidad, que su diagnóstico tiene que ver con una patología oncológica, a un estudiante que, supongamos, tiene una fractura y que sabemos que va a estar 2, 3
meses en la modalidad, ¿sí? El diagnóstico es distinto, el tratamiento es distinto, la disponibilidad del estudiante también es distinta, entonces doy estos dos ejemplos como opuestos para clarificar y marcar qué es importante, cuál es la situación de enfermedad y qué tratamientos conlleva, como dice abajo, qué tratamientos conlleva esa enfermedad y qué tiempo va a disponer para que el estudiante pueda recibir a una docente en el domicilio. A veces nos sucede que la docente llega al domicilio y el estudiante no está en condiciones de recibir a esa docente, o no es el horario acorde para recibir a la docente y hay que replantear los horarios, los tiempos, ¿sí? Otro tema es el tiempo, con qué frecuencia vamos a determinar un docente domiciliario, y este tiempo también tiene que ver con el horario en que va a asistir el docente al domicilio y que debe ser pautado y trabajado previamente desde la escuela de origen con la familia, ¿sí? Porque hay que pensar que esas horas tienen que estar claras, tienen que estar establecidas, porque muchas veces o son designaciones internas o muchas veces esas horas salen a asamblea, entonces es importante determinar en cuanto al tiempo, ¿sí? Otro punto importante tiene que ver con los contenidos, y va enlazado con los saberes previos que el estudiante, siempre hay que pensar cómo ha sido la trayectoria del estudiante previo a esa situación de enfermedad, y cómo le vamos a dar continuidad a esa trayectoria que ya venía transitando el estudiante. Hace un ratito dijo, o lo leí, alguien de ustedes dijo, bueno, pensar en las materias por ahí que tiene más dificultad y cómo lo podemos acompañar, ¿sí? Bueno, fortalecer esas trayectorias para garantizar la continuidad. A veces no es necesario una materia específica, a veces podemos pensar en un profesor tutor que tenga una visión como integral y oficial de nexo con la escuela de origen y el estudiante, y acompañarlo y contenerlo para dar la continuidad. Eso depende de la situación general del estudiante. También el espacio, sí, es importante pensar que no es lo mismo un domicilio que un hospital. El contexto diferencia también la tarea que vamos a ir a desarrollar como docentes, porque el espacio condiciona, ¿sí? También no es lo mismo una casa que es chica, que tengo que dar clases en un ambiente y están los otros hermanos circulando, entonces el espacio es distinto y yo tengo que adaptar también esta tarea en función a lo que se da, ¿no? A las condiciones que están dadas. Y no es lo mismo dar clases en un domicilio a un hospital, porque es una institución, que en este caso es la escuela, que ingresa dentro de una institución que ya tiene normas, justo se me puso el gato. Es una institución que ingresa a otra institución y que hay normas, que hay condicionamientos y que nosotros tenemos que adaptarnos a esa institución, ¿sí? Esto como en líneas generales para tener una visión también como macro de las cosas que nos podemos ir encontrando en el momento de elaborar una propuesta de trayectoria escolar. Esto le dedicamos una placa individual porque es fundamental. Nuestro trabajo es interdisciplinario, no es solitario, acá hay muchos factores a tener en cuenta y muchas personas que está bueno que se puedan involucrar en pensar la situación del estudiante, como por ejemplo, que ya hemos traído, primero la escuela de origen, nuestra modalidad, el EAOP, el equipo tratante, otras instituciones por fuera que pueden auxiliar y dar apoyo, hay centros de día que a veces intervienen, hospitales de día, digamos, un montón de aristas que pueden pensar en esta situación del estudiante, no es un trabajo solitario, ¿sí? Por eso hablamos de interdisciplinas, a veces interviene el médico, interviene el psicólogo, a veces una trabajadora social, los profesionales que trabajan en la escuela de orígenes, nosotros desde la modalidad, o sea, muchas disciplinas que piensan esta situación. Creo que surgió algunas
cosas en el chat, Cami, no sé qué. Dice, para ello debemos realizar un acta con la familia. Después dicen, es importante que los docentes preparen propuestas pensando en el estudiante. El tutor no solo debe ser un transmisor de actividades. Y bueno, y después sigue habiendo un comentario, o sea, hay un comentario de Flavia, no sé si es Flavia o Vanessa, que habla de los docentes por la movilidad en escuelas rurales. Dice que no tienen movilidad propia más allá del aporte monetario. En ese sentido, solamente podría tomar a alguien que tenga auto acorde para transitar los caminos. Eso no cierra las posibilidades de que alguien pueda tomar ese cargo de la modalidad en la realidad rural, o bien desde distrito asegurar un transporte, pero bueno, luego mando mail para solicitar resolución, gracias. Bueno, Flavia, desde nuestra parte decirte que la herramienta que tenemos para ofrecerte es esa resolución. Por ahora, como había dicho Cele, no existe un transporte o un medio para que los docentes se puedan trasladar. Pero bueno, se irá construyendo, digamos, el caso a caso y si surge algún conflicto, alguna inquietud, seguramente vamos a articular para poder darle un cauce. Así que bueno, esos son los temas. Ah, y una pregunta en el chat, dice, para acreditar el curso, ¿en dónde debemos ingresar? Ah, eso es para Ceci, seguramente Ceci va a responder en el chat, lo de la acreditación del campus. ¿Seguimos? Avanzamos, Cami. Bueno, ya para dar un cierre, vamos a hacer una síntesis de lo que comprende el ingreso a la modalidad domiciliaria hospitalaria. En un primer momento, bueno, la familia, teniendo en cuenta previamente que estamos hablando de un estudiante matriculado en condición de regular en la escuela, la familia entrega el certificado médico a la escuela de origen, ¿sí? Como un segundo momento, la escuela de origen realiza la inscripción telefónica o vía mail a la institución de la modalidad domiciliaria hospitalaria correspondiente. En este caso que estamos hablando de todo lo que es Neuquén provincia, el interior de la provincia, se articula directamente con la dirección general, ¿sí? Nosotros hoy en día disponemos de un link, de un formulario, ¿sí? Que cualquier escuela lo puede solicitar, que tenga la necesidad de inscribir a un estudiante en situación de enfermedad, se inscribe, digamos, por ese medio. Sí, Cele. Cami, agregar que este link es una modalidad que implementamos este año, ¿sí? Que lo pueden solicitar o por mail o lo pueden solicitar también por WhatsApp, que después vamos a dejar el teléfono. Buenísimo. Perdón. No, está bien, está bien. Bien, después como punto 3 dice, la escuela de origen elabora la propuesta de trayectoria escolar con los contenidos y actividades que ya fuimos charlando a lo largo de este encuentro. Se realiza la designación de la o el docente domiciliario y hospitalario, ¿sí? Dependiendo de los casos. Después, acompañamiento de la escuela de origen, ¿sí? A la o el estudiante en situación de enfermedad. Como último momento se da la acreditación según la resolución 1722/18 y finalizamos como el objetivo primero que decía Cele, que es la reinserción y que el estudiante pueda volver a estar en el aula con sus compañeros. Bien. Cele, no sé si quieres retomar esto. Bueno, esto los que venimos trabajando ya hace tiempo en la modalidad lo conocen, pero siempre es importante reforzar para los que no. La escuela de origen es quien acredita, ¿sí? No es la modalidad la que acredita, la modalidad lo que ofrece son los recursos, en este caso informes pedagógicos que dan cuenta de lo trabajado y de lo trabajado en conjunto con el estudiante, ¿sí? Por eso es importante en el momento de la acreditación que haya un trabajo en conjunto entre el profesor tutor o los profesores designados domiciliarios con los profesores del curso, para que tengan un conocimiento de lo que se va trabajando, de cuál es el rendimiento del estudiante, cuáles son las dificultades y demás. Cuando este trabajo se haga en conjunto, digamos, no surgen inconvenientes cuando la escuela tiene que acreditar, ¿sí? Bueno, ahí queda
la dirección del mail, ¿sí? educdomiciliariahospitalaria@gmail.com. Tenemos el mail oficial, que también se pueden comunicar, pero este Gmail lo utilizamos más que nada para cuestiones que tienen que ver con nivel secundario, así que si escriben directamente a ese mail, estaría muy bien. Y después tenemos el número de teléfono de WhatsApp, que ahí pueden tanto consultar, solicitar documentación o despejar alguna duda que tengan. Ese sería el número de WhatsApp. Vamos a dejar esta placa un ratito para que darles tiempo de copiar aquellas direcciones. Y como ya se había dicho antes, en este código QR, si quieren escanearlo, van a tener material de apoyo, que ya había aclarado Luciana anteriormente cuál era el material de apoyo, para que tengan para poder leer, revisar y bueno, conocer un poquito más sobre el funcionamiento de la modalidad. No sé si querés, Cele, que abramos un espacio de preguntas, de consultas, y por ahí darle la palabra a Ceci que hable un poquito de si quiere volver a retomar el tema del campus, que veo que están preguntando en el chat. Sí, ahí vamos. Una pregunta fue sobre los enlaces. El enlace que se publicó primero antes del receso, ese es el enlace para asistencia, ¿sí? Para aquellos que necesiten presentar en la escuela certificado de asistencia, completan ese formulario y en los próximos días le va a llegar al mail el certificado, ¿sí? Y por otro lado, este enlace que estoy mandando ahora es para aquellos que se quieran inscribir para hacer la evaluación, ¿sí? El enlace este va a estar habilitado hasta el viernes de la semana que viene, que es 4 de marzo, ¿sí? Ahí se cierra el enlace, en eso nosotros tenemos que enviar esa información para que los carguen en el aula virtual. Una vez que estén cargados, empezamos con el trabajo en el campus, ¿sí? Ahí ya les decía que va a haber un par de foros, y va a estar la consigna para hacer el trabajo de evaluación. La evaluación tiene consignas diferenciadas para quienes ya tuvieron experiencia de trabajo con la modalidad o en la modalidad, y para quienes no la tuvieron, ¿sí? Son dos consignas diferentes, pero eso, las dudas las vamos intercambiando ahí en el campus, ¿sí? La acreditación va a ser de 25 horas reloj, y por otro lado, otra cuestión es, que lo decía antes también, quienes ya hicieron la evaluación el año pasado o el anterior, ¿sí? Digamos, esta acreditación no les va a dar puntaje porque Junta lo toma como que este curso ya se hizo. Eso no los inhabilita para hacer la evaluación este año. Si ustedes están interesados o interesadas en hacerla, son bienvenidas, bienvenidos, y no hay problema. Seguimos ahí trabajando juntos en el campus, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, o no sé, Cami, Celi, si queda algo por agregar. Ahí preguntan si va a estar agregado en el PUD. ¿Y qué sería el PUD? Portal único docente. Ah, no. El certificado sí, el enlace no, el enlace tienen que entrar a hacer clic en el enlace. Una vez que está acreditado, el certificado sí figura en el portal, queda como parte del consejo, como todos los cursos que se hacen acá y que dependen del Consejo Provincial de Educación, sí, queda publicado ahí el certificado. Ahí están levantando la mano Flor Ramírez, supervisor, profesor, no sé, supervisora. Sí, no sé si quieren tomar la palabra. Sí, buenos días. Yo creo que la pregunta, me parece que soy la supervisora profesora Andrea Ferrari, me había presentado ya en el grupo general. Creo que la pregunta apunta a cómo va a ser el ingreso al campus. Creo que hay varios interrogantes sobre eso, si quieren explicarlo, chicas, porque me parece que a eso apuntaban los interrogantes que manifestaban algunos y algunas. Bien, una vez que ustedes estén ingresadas y ingresados al campus, les va a llegar un mail avisando que están ingresados al campus, ¿sí? Eso les llega como información a su correo. Pero el mismo campus les va a mandar la información que están ingresados, y ustedes, siguiendo el enlace mismo que les va a llegar en el correo, ingresan al campus. Quiero agregar, Ceci, a eso que decías, que es muy importante que revisen bien su mail cuando lo pongan en el formulario, ya que nos ha pasado que muchos mails rebotan o quizás no los llegan a escribir de la manera correcta, entonces la información nunca llega. Así que ese pedido, que revisen bien el mail para que puedan entrar al campus y finalizar con la actividad.
Mientras, Cele, no sé si querés responder, acá hay una pregunta. Dice, ¿cuáles son los criterios para designar a un tutor o tutora? Bien, fundamentalmente tiene que constar en la propuesta de trayectoria escolar, donde la escuela o el equipo considere que es la mejor estrategia para acompañar a ese o esa estudiante, ¿sí? Eso como fundamental tiene que estar en la propuesta de trayectoria escolar. Y una vez que eso se establece en la propuesta de trayectoria escolar, se hace una convocatoria interna en la escuela con un orden de prelación, que eso se establece en la disposición, para tomar esas horas. Generalmente no son más de 6 horas, las cuales cuenta el profesor tutor, ¿sí? Generalmente, anteriormente, otros años, hemos tomado que el profesor tutor era designado cuando el certificado era menor a 60 días, ¿sí? A 59 días. Actualmente hemos tenido la experiencia, y sobre todo en época de pandemia y el año pasado, hemos designado profesores tutores aún por fuera, digamos, de ese requisito del certificado. ¿Por qué? Porque hemos tenido muy buenas experiencias con las tutorías, ¿sí? En cuanto a los acompañamientos y las continuidades de las trayectorias. Entonces, un poco eso se ha flexibilizado, ¿sí? La designación del profesor tutor es interna, esas horas no salen a asamblea, porque es un profesor que está dentro de la escuela de origen, y en todos los casos ese profesor tiene que tener la posibilidad de incrementar su carga horaria, es decir, no puede tener no puede superar las 36 horas cuando toma la tutoría, no se habilita por incompatibilidad. Eso es otro, digamos, se puede considerar un requisito, ¿sí? No sé si fui clara, no sé quién hizo la pregunta. Yo no veo nada acá, por eso. Rocío Fariña hizo la pregunta por chat. Bien. Rocío, ¿quedó claro? ¿Era lo que consultabas? No sé si me escuchan. Sí, te Hola, escuchamos. sí. ¿Qué tal? Chicas, disculpen, no sé, me parece que no sé si estoy hoy media dormido o qué, pero hay una cuestión sobre el tema de la acreditación, a ver si no lo entendí mal, si le entendí bien a Cecilia. El link que ella envió, entonces, es solamente para poder inscribirnos ahora, nada más, para el tema de la acreditación. Y luego vamos a poder acceder una vez que nos envíen el mail. ¿Sería así? Sí, así es. Así. Entendiste re Está bien. bien. Bien, gracias, Ceci, disculpas. Gracias, chicas. Cele, hay una pregunta más que dice, ¿se puede ser docente domiciliario de un hijo? Es una pregunta. Y no nos ha surgido nunca esta pregunta, ¿no? Esto lo debería evaluar la escuela, pero preferentemente yo considero que sería importante que sea otra persona el tutor. Es una precisión personal, digamos, no está normado, digamos, ni nunca nos surgió, pero es como si yo tendría que dar una orientación y bueno, pensemos en otra figura externa, ¿no? Que tiene otra mirada y que no se nos pone en juego algunas cuestiones que tienen que ver con lo emocional, ¿sí? Porque siendo mamá, hay un montón de cuestiones emocionales que intervienen en la tarea docente. Entonces, bueno, estaría bueno que sea alguien externo y que venga a traer otras cuestiones, ¿no? Pero vuelvo a reforzar esto, es una apreciación personal, ¿sí? Es una apreciación personal. También el supervisor Fabricio Jiménez dice, ¿y por qué no hemos sido docentes en la presencialidad de nuestros hijos? Es solo una decisión acordada en la institución, depende mucho de las personas. No quiero, por eso reforcé y dije, esto es una apreciación personal, porque no es algo que así tiene que ser. Las cosas a veces uno piensa que tienen que ser de un modo y no son la mejor forma, entonces bueno, esto es una construcción. Andrea, querías hablar.
Sí, quería hacer un aporte a esto, a este interrogante que están planteando. Yo creo que la pregunta apunta porque la normativa establece que cuando tenemos un estudiante y su familiar directo, mamá, papá, sí, o referente, es el docente, la normativa establece que la instancia evaluativa sea mirada por otro profesional de educación de la institución. Yo creo que la pregunta apuntaba a eso, porque como la normativa indica eso, ¿cómo se sucedía en este caso? Está bien, Andrea. Sí, por ahí, chicas, digamos, está clara la normativa, habla de una cuestión de consanguinidad. Cuando hay un docente a cargo, ahí lo puse en el chat, si es madre o padre, no puede evaluar a su hijo o hija, y tiene que haber otro evaluador, ¿sí? Inclusive puede elaborar la instancia, puede elaborar el documento, pero no puede de alguna manera certificar la aprobación o no de su hijo. Por eso sería hasta conveniente que justamente no cumpla ese rol, digamos, dentro de la institución como tutor, porque si no se contradeciría también con una resolución que está vigente, ¿sí? Entonces, por eso lo puse, sería conveniente que no lo sea. Por eso, ¿sí? Está bien. Yo lo pensé más allá de una normativa, desde un posicionamiento como la visión del acompañamiento del estudiante, justamente si el diagnóstico es oncológico, y una mamá está atravesada por ese diagnóstico del estudiante, ¿cómo va a poder acompañar a su hijo en situación de estudiante? O sea, es muy difícil de ser pensado. Digamos, lo pensé más allá de la normativa, pero bueno, coincide con lo que dice la normativa justamente, ¿no? Bueno, pensemos en otras personas que van a estar en otra situación emocional para poder acompañar a estos estudiantes. Bueno, si no hay más consultas, agradecerles que formaron parte de este encuentro, de seguir aprendiendo, de seguir construyendo en conjunto. Fundamentalmente, nos llevamos también nosotros algunos interrogantes que no habían surgido en otros encuentros y que nos hacen repensar nuestra práctica también y revisar también las normativas de la modalidad, así que agradecerles. Y bueno, saber que cuentan y estamos en disponibilidad para acompañarlos en lo que deseen. Yo quería agregar algo más que a mí me sirve. Yo este año me iba a anotar, pero bueno, por esta cuestión de indecisión y eso de docente domiciliaria, pero a mí me sirve mucho, por ejemplo, en el diagnóstico, empezar a trabajar desde ahí el estímulo, pensar, bueno, a ver, ¿qué es lo que te gustaría ser cuando seas más grande? ¿Qué pensás? Trabajarlo desde ahí, desde cada materia, el diagnóstico de comienzo, ¿no? ¿Qué querés aprender? ¿Qué esperás aprender con estas clases? ¿Qué otras cosas te gustan? Y bueno, abordarlo desde ahí y desde ir encarando también aquellas cosas que tampoco le gustan. ¿Te gusta trabajar con, no sé, con cuentos? Y bueno, vamos a tratar de trabajar eso con cuentos en todas las materias. Bueno, desde ahí, ¿no? Desde lo que le gusta, pero porque también después pone de manifiesto lo que no le gusta. Entonces, bueno, ¿por qué no le gusta? Lo trabajaremos más adelante, pero bueno, es una forma. Y sobre todo con material concreto. Hasta tengo un microscopio en casa que puedo trasladar. Pero bueno, es eso. Buenísimo, Natalia, gracias por tu aporte. Bien, perfecto. Bueno, agradecer a todos, a todas, por estar acá, por hacerse presentes y por participar. La verdad que es algo que nos enriquece a todos, así que muchísimas gracias. Muchas gracias por todo y bueno, nos estaremos reencontrando. Gracias, hasta el próximo encuentro. Gracias, chicas, por todo. Nos vemos.